I'm very happy. Estoy muy feliz Estoy muy feliz to be con ustedes. de estar Ahora. aquí. The first reason I'm happy to be here La primera razón por la que estoy feliz de estar aquí is because it took us all day to get here yesterday. es porque nos tomó todo el día de ayer poder llegar aquí. I came with my good friend Fabrizio. Vine con mi Rodolfo, buen amigo Fabricio Rodulfo and we had a lot of fun y nos divertimos mucho. as they tried to find someone to fly our airplane. Mientras trataban de encontrar a alguien que piloteara nuestro avión, I think that took 3 horas. creo que tardó unas 3 horas. And then the storms came, Y luego vinieron tormentas and we were out on the runway, y estábamos en la pista, but they sent us back to the gate. pero nos enviaron de regreso a la puerta de salida. So we had dinner. Así que cenamos, We watched Fieles vimos Fieles on YouTube. en YouTube, And, I met a famous basketball player. conocí a un basquetbolista famoso, You may not know his name. puede que no conozcas su nombre, Bill Walton. se llama Bill Walton. It's okay. Está bien, está bien. Yeah, so I'm very glad that we made it last night, Así que estoy muy contento de que pudiéramos llegar anoche and grateful for Tomás Rivera, y agradecido por Tomás Rivera, who came multiple times to the airport. que vino múltiples veces al aeropuerto. And I'm sure not just for us, but for others as well. Y estoy seguro que no solo por nosotros, sino por otros también. The other reason I'm happy to be here La otra razón por la que estoy feliz de estar aquí is because I love what God is doing in this conference. es porque amo lo que Dios está haciendo en esta And conferencia I love the people who run it. y amo a las personas que la dirigen. Carlos and Kena Carlos y Kena have been friends for over 30 years. hemos sido amigos por más de 30 años. Miguel, we see each other at conferences. Miguel, nos vemos constantemente en otras conferencias. The pastors here, and many of you. Pastores y muchos de ustedes. It is so great to come and see familiar faces. Es una bendición poder venir y ver rostros familiares Who I count as friends. a quienes cuento como amigos. I remember the first time I met Manolo, Recuerdo la primera vez que conocí a Manolo. and just remember this big, chunky, bald guy. Solo recuerdo este hombre calvo y grande. But now I don't see you that way. Pero ahora ya no lo veo así. I see you as a thin guy with hair. Lo veo como un hombre flaco con cabello. It's just a better picture. Es una mejor imagen. I see you as a friend. Te veo como un amigo. So it is a joy to be with you, Así que es un gozo estar aquí con ustedes. and thank you for coming. Y gracias por venir. If you hear things in what I say that sound familiar to something that was preached yesterday, Si escuchan cosas similares en lo que yo voy a decir hoy, que fue similar a lo que fue predicado ayer, maybe the Lord wants you to hear it again. quizás es porque el Señor quiere que lo escuchemos de nuevo. We all need to hear things again. Todos necesitamos escuchar las cosas de nuevo. Please open your Bibles to Psalm 145. Very good. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 145. You may have seen on the website Es posible que hayan visto en la página web that I was going to preach on Psalm 86. que iba a predicar del Salmo 86. And I did a lot of preparation for Psalm 86. Y preparé muchas cosas para el Salmo 86. But then I spoke with my good friend Jeff Purswell, Pero entonces hablé con mi buen amigo Jeff Purswell and he said Psalm 86 was very similar to a message that he was going to be preaching. y él dijo que el Salmo 86 era muy similar al mensaje que él iba a predicar. So he suggested I preach another psalm. Así que él sugirió que yo predicara otro salmo. And since Jeff is the smartest guy I know, Y como Jeff es el hombre más inteligente que yo conozco, I'm going to preach Psalm 145. voy a predicar el Salmo 145. What a gift from God the book of Psalms is to us. Qué regalo de Dios para nosotros es el libro de los Salmos. John Calvin said that the Psalms are an anatomy of the soul. Juan Calvino dijo que los salmos son como una anatomía del alma. For there is not an emotion of which anyone can be conscious
Porque no hay ninguna emoción de la que una persona pueda ser consciente that is not here represented as a mirror. que no esté representada aquí como un espejo. Many of the Psalms, God gave us many of the Psalms to give us words to take to Him. Dios nos dio muchos salmos para darnos palabras para poder llevar delante de Él. In the midst of our struggles and challenges and trials. En medio de nuestras luchas y retos y dificultades. We've already heard about them and sung about them this morning. Ya hemos escuchado de algunas de ellas y cantamos sobre ellas esta mañana. The Psalms meet us in our sadness, Los salmos nos encuentran en medio de nuestra tristeza in our pain and fear and anguish. y en nuestro dolor, en nuestro miedo, en nuestro temor. They help us through our discouragement and doubt, Nos ayudan cuando estamos desanimados y cuando dudamos, in our loneliness and weariness. cuando nos sentimos solos y estamos cansados. And if you're a pastor or a pastor's wife, Y si eres un pastor o la esposa de un pastor, you are most likely familiar with all of those. probablemente estás familiarizado con todas esas cosas. Ministry is hard. El ministerio es difícil. Been a pastor for 37 years. He sido pastor por 37 años. I've been in ministry for 45. He estado en el ministerio por 45. Ministry is hard. Y el ministerio es difícil. Sundays can start to feel routine, even boring sometimes. Los domingos pueden comenzar a sentirse rutinarios, incluso aburridos There a are veces. times when it seems like no one is looking forward to Sunday, Hay momentos en que pareciera que nadie está esperando que llegue el domingo, including you. incluyéndote a ti. You think, why are we doing this? Y te preguntas, ¿por qué estamos haciendo esto? People leave the church despite our best efforts to keep them. Hay personas que se van de la iglesia a pesar de nuestros mejores esfuerzos porque se queden. And then sometimes things aren't much better at home. Y a veces las cosas están mejor en la casa. I so appreciated your prayer, Manolo. Aprecié mucho tu oración, Manolo. This is a little sidebar. Y esto es una nota al lado. When we were in Guadalajara, a group of pastors met in Guadalajara. Cuando estábamos en Guadalajara, nos vimos con unos pastores en Guadalajara. I remember thinking, this man knows how to pray. Recuerdo pensar, este hombre sabe cómo orar. And I thought the same thing this morning. Y pensé lo mismo esta mañana. You know how to bring our needs and present them to God through Sabes Jesus cómo traer nuestras necesidades y presentarlas delante de Dios. Christ. And you mentioned the home. Y mencionaste el hogar. Maybe your marriage is lukewarm right now. Quizás tu matrimonio está tibio ahora. We all look so good right now. Todos nos vemos tan bien ahora. Mi esposa, we're doing great. Mi esposa, aquí está, estamos tan bien. Mi esposo, we're doing great. Mi esposo, estamos súper bien. Maybe we're not doing great. Quizá no estamos tan bien. Maybe your children don't obey and you get angry. Quizás tus hijos no te obedecen y tú te enojas. Maybe you're struggling with some sins that you've been fighting for years. Quizás estás luchando con algunos pecados con los que has estado luchando por años. And maybe you have an increasing number of enemies who would love to see you fail. Y quizás tienes un número creciente de enemigos que les encantaría verte fallar. And you're starting to believe them. Y estás comenzando a creerles. For all those situations and more, Por todas esas situaciones y más, God gave us the Psalms. Dios nos dio los salmos. They help us work through our struggles and defeats and battles. Ellos nos ayudan a atravesar nuestras batallas cuando perdemos. But the psalm we're going to look at this morning Pero el salmo que vamos a ver esta mañana is different. es diferente. There are no anguished cries for help. No hay clamor angustioso por ayuda. There's no humble confession of sin, No hay una humilde confesión de pecado. no enemies in sight. No hay enemigos a la vista. David has no distraught questions about God seeming distant. David no tiene preguntas profundas sobre la aparente distancia de Dios. And he actually doesn't refer to his situation at all. Y de hecho ni siquiera menciona su propia situación. Of the 73 Psalms attributed to David in the Psalter, this is the very last one. De los 73 salmos atribuidos a David en todo el Salterio, este es el último. And surprisingly, this is the first and only one of the 150 Psalms Y sorprendentemente, este es el primero y el único de todos los salmos that is titled A Song of Praise. que tiene como título un canto de alabanza. Even though the very word psalter is taken from the word we translate as praise. Aunque la misma palabra salterio viene de la palabra que significa alabanza,
Psalm 145 is also the last of 8 acrostic or alphabetical psalms. El Salmo 145 también es el último de 8 salmos acrósticos o alfabéticos, Where each line with slight variations begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. donde cada línea comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. We're not sure why we have acrostic psalms, No estamos seguros por qué tenemos salmos acrósticos, but they seem to help with memorization, pero parecen ayudar con la memorización. and they're a way to communicate that a psalmist has thought through this topic comprehensively. Y son una manera de comunicar que el salmista ha meditado en este tema de manera comprensiva. And what a great topic we're going to look at this morning. Y qué buen tema el que vamos a ver esta mañana. Great praise for a great God. Gran alabanza para un gran Dios. Now, what does Psalm 145 say to us about living in the midst of a fallen world? ¿Qué nos dice el Salmo 145 acerca de nosotros vivir en un mundo caído? How does Psalm 145 comfort us in our struggles? ¿Cómo nos conforta el Salmo 145 en nuestras batallas? Is this a psalm we can truly sing, or do we have to fake it? ¿Es un salmo que realmente podemos cantar o tenemos que hacer como si lo creyéramos? And many times we do fake psalms like this. Muchas veces sí hacemos como si creyéramos salmos como este, We don't have to fake this psalm. pero este no tenemos que hacerlo. Psalm 145 El Salmo 145 comes at the end of a long journey that begins in Psalm 1, viene al final de un viaje largo que comienza en el Salmo 1, where we have the picture of 2 men, donde tenemos la imagen de 2 hombres. the righteous man who delights in God's word, El hombre justo que se deleita en la palabra de Dios and the wicked man who will perish. y el hombre malvado que perecerá. Then in Psalm 2, we see the promise of a victorious king Entonces en el Salmo 2 vemos la promesa de un rey victorioso who will dash his enemies in pieces. que destruirá a sus enemigos en pedazos. And from there until Psalm 145, Y de ahí hasta el Salmo 145, the Psalms proclaim God's rule and care los salmos proclaman el gobierno y el cuidado de Dios. through opposition, loss, discouragement, En medio de oposición, de desánimo, de pérdida, unfulfilled hopes, enemies, devastation, and sin. de esperanzas que no se cumplen, de enemigos, de devastación y de pecado. But then it all changes in Psalm 145. Pero en el Salmo 145 entonces todo cambia. From Psalm 145 to 150, Del Salmo 145 al 150 we find an overflow of praise, encontramos una sobreabundancia de alabanza, a rushing torrent of confidence, como un torrente de agua de confianza, celebration and joy, celebración y gozo, untainted by any regret, que está sin mancharse por ninguna duda, no fear, no shame, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, no what ifs, no why not. sin por qué o por qué no. Psalm 145 is the song of one who has seen God as he really is. El Salmo 145 es el salmo de un hombre que ha visto a Dios And- como Él And realmente that es. view is staggering. Y esa visión es impresionante. It's joy-filled Está llena de gozo and ever expanding. y siempre crece. It's a perspective we're definitely in need of Es una perspectiva de la que ciertamente estamos necesitados. as we journey through this world of sin, sickness, and sorrows. Mientras viajamos por este mundo de pecado, de enfermedad y de tristezas. And I believe we're going to learn from this psalm Y creo que vamos a aprender de este salmo that those who know the greatness of God and His grace que aquellos que conocen la grandeza de Dios y su gracia, will never lack reasons to praise Him nunca les faltarán razones para alabarlo or a desire to see others join in. o un deseo de que otros se les unan. This psalm has been one of my favorites for quite a while, Este salmo ha sido uno de mis favoritos por un buen tiempo, so much so that I wrote a song on it a few years ago. We sang it this morning. tanto que escribí una canción acerca de él y la cantamos esta mañana. Now we're going to read it as it was written. Y ahora lo vamos a leer así como fue escrito. And I'm going to attempt to read it in Spanish Y voy a tratar de leerlo en español, because I found that reading it in Spanish helps me understand better how you are hearing it.
Porque me he dado cuenta de que leer en español me ayuda a entender a mí mejor cómo ustedes lo están escuchando. This is la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amen. We're going to look at the psalm in 3 sections. Vamos a ver este salmo en 3 secciones. Great praise, a great God, and great grace. Gran alabanza, un gran Dios y gran gracia. And as we go through this psalm, you'll notice there's some overlap in each section. Y mientras vamos leyendo el salmo, podemos ver que hay cosas que se sobreponen o se repiten en cada sección. These aren't hard lines between the sections. Estas son líneas que unen estas secciones. It's almost as if David couldn't keep himself confined to a linear progression of thought. Es como si David no se pudiera mantener en una misma progresión lineal de pensamiento, Because God is that great. porque Dios es así de grande. So we begin with great praise, verses 1 through 7. Así que vamos a comenzar con los versículos 1 al 7, gran alabanza. Verse 3 says, Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. El versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de gran alabanza y es grande e inescrutable. And in these first 7 verses, we get a model of what that great praise looks like. Y en estos primeros 7 versículos vemos un modelo de cómo se ve esa gran alabanza. What does great praise look like? ¿Cómo se ve una gran alabanza? I mean, you have a big orchestra, a big choir, a big sound system. ¿Es tener una gran orquesta, un gran coro, un excelente sistema de sonido? Not necessarily. No necesariamente. First, it's personal. Primero es personal. David is the king.
David es el rey. He deserves honor. Él merece honor. But he recognizes God as the infinitely greater king. Pero él reconoce que Dios es el rey infinitamente más grande. So he's going to praise him. Y entonces él lo va a alabar. I exalt you, O God, my king. Yo te exalto a ti, mi Dios, mi rey. He's not going to delegate the praise of God to other people. Él no le delega la alabanza de Dios a otras personas. He wants to be right in the middle of it. Él quiere estar justo en medio de ella. He isn't content to let others praise God for him. Él no está contento con que otros alaben a Dios por él. This morning I took a video of us singing. Esta mañana grabé un video de nosotros cantando. At that moment, I'm not singing praise to the Lord. Y en ese momento yo no estaba cantando alabanza al Señor. I'm taking a video of people singing praise to the Lord. Yo estaba grabando un video de personas cantándole alabanzas al David Señor. saying, I'm not going to do that. Y David dice, yo no voy a hacer eso. Put your phones away. Guarden sus teléfonos. I'm going to praise the Lord. Yo voy a alabar al Señor. It's not wrong to take a video of singing. No está mal hacer un video de gente But his cantando. heart is, I'm not going to let other people do this for me. Pero su corazón es, no voy a dejar que otros hagan esto por mí. I will exalt. Yo voy a exaltar. I will bless. Yo voy a I will bendecir. praise. Yo voy a I alabar. will meditate. Yo voy a I will meditar. sing. Yo voy a The cantar. greatness of God's praise is determined not merely by the size of the crowd, La grandeza de la alabanza a Dios no se determina solamente por lo grande de la multitud, but by the hearts of the individuals making up that sino crowd. por los corazones de los individuos que levantan esa alabanza. And David says, I'm going to be one of them. Y David dice, yo quiero ser uno de ellos. So great praise is personal. Así que la gran alabanza es personal. Great praise is passionate. La gran alabanza también es apasionada. This isn't a formal external response Esta no es una respuesta externa y formal offered by church members ofrecida por miembros de la iglesia only on Sundays. solo los domingos. Verse 2. Versículo 2. Every day I will bless you. Cada día te bendeciré. Not just occasionally, No solo de manera not ocasional, just when things are going well, no solo cuando las cosas van bien, not just when I feel like it, no solo cuando me siento como para hacerlo, every day. todos los días. And great praise isn't half-hearted, lazy, or quiet. Y la gran alabanza no es solo con un medio corazón o aburrida o perezosa. Ellos proclamarán con entusiasmo. Ellos You don't need to proclamarán con translate that. entusiasmo. Cantarán con gozo. They'll It's a sing with- great praise. Esta es gran alabanza. Yeah, when I say it in Spanish, you I don't need repeat to- in no, English. you- Okay. Well, you could, I guess. I could. All right, it's personal, it's passionate. Great praise is passed on. Es personal, es apasionada y se contagia a otros. Una generación alabará tus obras a otra generación. David's describing a godly desire to pass on what is true and praiseworthy about God David está describiendo un deseo piadoso de pasarle a otros lo que es verdad acerca de Dios. to our children and our children's children and our children's children's children. A nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. It's a desire that has made its way down through thousands of years to reach to us. Es un deseo que ha pasado a través de los miles de años para llegar hoy hasta nosotros. We are joining with David to declare God's mighty acts and to bless his name. Nosotros nos estamos uniendo a David para declarar los actos portentosos de Dios Because that praise has been passed on from generation to generation. y para bendecir su nombre, porque esa alabanza ha pasado de generación en generación. Now note this. Ahora noten esto. We are not commending our practices or our preferences. Nosotros no estamos recomendando nuestras prácticas o nuestras preferencias, The way we do things. la manera en la que nosotros hacemos las cosas. We're not necessarily commending our traditions, No necesariamente estamos recomendando nuestras tradiciones, as time proven as they may be. por más que hayan pasado por muchas pruebas en el tiempo. We are passing on praise for God's works. Lo que estamos pasando a otros es la alabanza por las obras de Dios. And there's a difference. Y hay una diferencia. Because great praise isn't simply doing or repeating what others have said. Porque gran alabanza no significa solo repetir o hacer lo que otros han dicho o hecho.
It's adding our own testimonies of how God has worked in our generation. Es añadir nuestros propios testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestra generación. We have seen his mighty acts. Nosotros hemos visto sus obras We want to portentosas. declare his greatness. Nosotros queremos declarar su grandeza. Because those who know the greatness of God and his grace Porque aquellos que conocen la grandeza de Dios y su gracia, will never lack reasons to praise him or desire to see others join in. nunca les faltarán razones para alabarlo y para desear que otros se les unan. Great praise is also specific. La gran alabanza también es específica. It doesn't consist of praising a vague God. No consiste en alabar a un Dios que es vago, que es A God of our own imagination. un Dios que nosotros mismos nos imaginamos, A God of the majority. el Dios de la mayoría. We are praising the God, the only God, the true God. Estamos alabando al Dios, al único Dios verdadero. And in verse 5 we read, Y en el versículo 5 leemos: on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate. en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Literally, on the word of your wonders I will meditate. Literalmente en la palabra de tus maravillas meditaré. Our praises aren't rooted in emotional displays and expressions. Nuestras alabanzas no están basadas en despliegues emocionales. Great praise is rooted in words of truth. La alabanza grande está basada en palabras de verdad. And David piles up the descriptions of God. Y Dios apila aquí entonces descripciones de Dios. Obras, hechos poderosos, el glorioso esplendor de tu majestad, obras maravillosas, hechos portentosos, grandeza, mucha bondad, justicia, just over and over and over. Solo una y otra vez, una y otra vez. Now, commentator Derek Kidner says this about those descriptions. El comentador Derek Kidner dice lo siguiente sobre esas descripciones. He says they aren't like the many descriptions David has used in other psalms No son como las muchas descripciones que David ha usado en otros salmos, that relate more to his personal experiences. que se relacionan más con su experiencia personal. Names like salvation, Nombres como salvación, rock, roca, fortress, fortaleza, deliverer. libertador. But David's point at this time in the psalm Pero el punto de David en este momento en el Salmo isn't to detail how he feels. no es detallar cómo él se siente, And this is important. y esto es importante. We hear a lot these days about identifying with empathy and compassion with how we're feeling. Estos días escuchamos mucho de tener empatía e identificarnos con otros, de cómo se sienten. But if we make that the most important thing about great praise, Pero si hacemos eso lo más importante acerca de la alabanza, we will miss what great praise is all about. entonces fallaremos en encontrar aquello de lo que realmente es la gran It's about alabanza. the reality and immensity of God. Se trata acerca de la realidad y la inmensidad de Dios. And he's going to give us more specific references later in the psalm. Y Él nos va a dar referencias más específicas más adelante en el Salmo. But right now, he just wants to see that God's greatness in specific ways is unsearchable. Pero justo ahora Él solo quiere que veamos que la grandeza de Dios es inescrutable de maneras específicas. This is why the words that we sing are so important. Por eso es que es tan importante lo que cantamos. We don't want to leave people with unclear views of who God is. No queremos que la gente se vaya con una visión que no es clara de quién es Dios. It's why in Sovereign Grace Music we're committed not only to recording translated songs, Por eso es que en Música de Gracia Soberana no solo queremos grabar traducciones de canciones to serve Spanish-speaking churches, para servir iglesias de habla hispana, but to training writers who will write original songs in Spanish sino que queremos entrenar escritores que escriban canciones originales en that are español, rooted in God's word and clearly proclaim the gospel. que estén enraizadas en la palabra de Dios y que proclamen el evangelio. And we would appreciate your prayers to that end. Y apreciaremos sus oraciones para que podamos hacer eso. Finally, in this category of God's praise, what does God's praise mean? Finalmente, en Great esta praise. categoría de qué significa una gran alabanza, Great praise is eternal. la gran alabanza es eterna. In the first two verses, David assures us he will bless and praise God's name forever and ever. En los primeros 2 versículos, David nos dice que él va a alabar a Dios por siempre y siempre. God's praise can't be contained to a meeting. La alabanza de Dios no se puede contener en una reunión.
as much as we use this word, what we do in here is not the only alabanza that God is concerned about. A pesar de que usamos mucho esta palabra para describir lo que hacemos aquí no es la única alabanza a God's Dios. praise can't be confined to a calendar year. La alabanza a Dios no se mete en un año calendario, It can't be confined to a century. no se puede contener en un santuario, It can't be confined to time itself. no se puede contener en el tiempo mismo. We will never reach the end of God's greatness. Nunca vamos a llegar al final de la alabanza de Dios. How often do we struggle to pay attention when we're praising God? ¿Cuán frecuentemente batallamos para prestar atención cuando estamos alabando a Dios? We get distracted so easily. Nos distraemos tan fácil. I'm hot. I'm hot. Tengo calor. Wonder what she's doing later. Me pregunto qué va a hacer ella después. Oh, a lot of people here this morning. Hoy hay mucha gente aquí esta mañana. God's right in front of us. Dios está justo enfrente de nosotros. Have you ever found it difficult to come up with things to say about God? ¿Alguna vez se te ha hecho difícil que se te ocurran cosas que decir acerca de In Dios? your personal devotion? En tus devociones personales. Lord, you're so great and good. Señor, tú eres tan grande y bueno. You're so wonderful. Eres tan maravilloso. You're loving. Eres amoroso. Lord, thank you for loving me. Gracias por amarme. Lord, I need you to love me a little better in these ways. Creo que me puedes amar mejor de estas maneras. And then we launch into all the ways that the Lord can serve us. Y entonces le decimos todas las maneras en las que Él nos puede servir. Do you realize ¿Te das cuenta that in eternity, de que en la eternidad we will never reach the end of things to say about the greatness of God? nunca llegaremos al final de cosas que decir acerca de la grandeza de Dios? God's greatness is unsearchable. La grandeza de Dios es inescrutable. We will never be able to express it fully. or Nunca adequately. podremos expresarla completamente ni exactamente. But that doesn't mean we don't try to give him great praise. Eso no significa que no tratamos de darle gran alabanza, Because point number 2, porque punto número 2, we are praising a great God. alabamos a un gran Dios. Verses 8 through 13. Versículos 8 al 13. David highlights 3 reasons why God is so great. David resalta 3 razones por las que Dios es un gran Dios. He's told us in the first 7 verses, we need to have great praise for God. En los primeros 7 versículos nos dijo, tenemos que tener gran alabanza hacia Dios. Now he's going to tell us more about the great God we're praising. Y ahora Él nos va a decir más sobre el gran Dios al que adoramos. First, God is great because of his name. Primero, Dios es grande por su nombre. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. These are the very words God proclaimed to Moses in Exodus 34, Estas son las mismas palabras que Dios le proclamó a Moisés en Éxodo 34, quoted numerous times in the Old Testament. citadas numerosas veces en el Antiguo Testamento. When God said he would cause his goodness to pass before Moses' eyes, Cuando Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer pasar su bondad enfrente de sus and that ojos he would proclaim his name, y the que Lord. él proclamaría su nombre, el Señor. The readers of this psalm would have remembered God making a covenant with his people at Mount Sinai. Los lectores de este salmo recordaban que Dios había hecho un pacto con ellos en el monte Sinaí, To be their God and for them to be his people. de ser su Dios y de ellos ser su pueblo. They would have been reminded that God didn't destroy them after they prostituted themselves before the golden calf. Ellos recordaban que Dios no los había destruido cuando ellos hicieron el becerro de oro y cuando estuvieron en el desierto. He made his presence known among them, Él les dio a conocer su presencia and he brought them into the promised land. y los llevó a la tierra prometida. He is gracious and merciful, Él es lleno de gracia y misericordioso, slow to anger, lento para la ira abounding in steadfast love. y grande en misericordia. This is the great name we're called to bless and praise. Ese es el gran nombre que estamos llamados a bendecir y alabar. God is also great because he is good. Dios también es grande porque Él es bueno. The Lord, verse 9, the Lord is good to all, and his mercy is over all that he has made. Versículo 9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras.
David is saying God is great because his goodness can be seen everywhere. David dice que Dios es grandioso porque su bondad se puede ver en todo sitio. Our eyes are blinded. Nuestros ojos están cegados. I remember when I was young, I used to think there were days of joy and days of not joy. Recuerdo que cuando era joven pensaba que había días de alegría y días de no tanta I even had a alegría. little cross I wore around my neck with joy at the bottom. Tenía una cruz pequeña que tenía alrededor de mi cuello que decía gozo It was a debajo. very 70s thing to do. Era algo muy de los 70s. But that's not the way it is. Pero así no es como es la realidad. The Lord is good to all. El Señor es bueno para con His todos. mercy is over all he has made. Su misericordia está sobre todo lo que Él ha hecho. Rains fall for crops to grow. La lluvia cae para que crezcan las The semillas. sun shines for warmth and productivity. El sol brilla para que haya calor y productividad. Rivers and oceans are filled with creatures that not only nourish but are enjoyable to eat. Los ríos y los océanos están llenos de criaturas que son hasta disfrutables para comer. All over the world, Alrededor de todo el mundo, without anyone asking him to, sin que nadie le pidiera, God provides vistas and views that astound us. Dios provee vistas que nos asombran. He wasn't on consignment. Él no estaba en una No asignación. no one said, you have to make certain parts of the world beautiful. Nadie le dijo, Dios, tienes que hacer algunas partes del mundo hermosas. He just did it. Él solo lo hizo. Why? ¿Por qué? Because he's so good. Porque Él es muy bueno. Grapes, oranges, bananas, apples, and olives grow everywhere, Uvas, naranjas, bananas, manzanas y olivos crecen en todo sitio, or at least where the climate is appropriate. o por lo menos donde el clima es apropiado. My wife is just finished coming through a second treatment for breast cancer. Mi esposa acaba de pasar por un segundo tratamiento para cáncer de mama I thank God for his goodness, y le doy gracias a Dios por su bondad, that medicines and technology have enabled her to continue living. de que la medicina y la tecnología le han permitido seguir viviendo. Technology makes many aspects of our lives easier. La tecnología hace que muchos aspectos de nuestra vida sean más fáciles. We get to enjoy colors and tastes and smells and textures because God gave us bodies. Podemos disfrutar colores y sabores y olores y texturas porque Dios nos dio cuerpos. And most of all, Y más que todo, God doesn't destroy us every time we sin. Dios no nos destruye cada vez que pecamos. He is good to all. Él es bueno para con todos. And his mercy is over all that he has made. Y su misericordia está sobre todo lo que Él So creó. in verse 10, God's works give thanks to him, and his saints bless him for his goodness. Así que en el versículo 10, todos dan gracias por las obras de Dios y le dan gracias, y los santos lo bendicen por su bondad. Those who know the greatness of God and his grace will never lack reasons to praise him or desire to see others join in. Aquellos que conocen la grandeza de Dios y su gracia nunca les faltarán razones para alabarlo y para querer que otros se les And unan. that leads to the third thing that makes God so great. Y eso nos lleva a lo tercero que hace a Dios tan grandioso. God is great because of his reign. Dios es grandioso por su reino. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, to make known to the children of man your mighty deeds. para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos portentosos. The glory of God's kingdom doesn't inherently increase because we speak of it, La gloria del reino de Dios no aumenta inherentemente porque hablamos de él, but because it's more widely acknowledged and known. sino porque su reino es reconocido más ampliamente y conocido. And why do we keep telling of and speaking about and making known his kingdom? ¿Y por qué seguimos hablando y contando de su reino? Because it's an everlasting kingdom. Porque es un reino eterno. His dominion endures throughout all generations. Su dominio permanece por todas las generaciones. God's authority is absolute and eternal. La autoridad de Dios es absoluta y eterna. There are no term limits. No hay límites de su término. He doesn't have to prepare for another election. No tiene que prepararse para las siguientes elecciones. He doesn't get elected. Él no es elegido. In every nation of the world, Y cada nación del mundo, rulers change, en cada nación del mundo los gobernantes cambian, either by election, ya sea por elección, appointment, porque los asignan, overthrow, porque los derrocan or death. o por la muerte.
every nation, en cada nación, throughout all of history. a lo largo de toda la historia. The greatest rulers in world history, Los gobernantes más grandes en la historia de la humanidad, Cyrus the Great, Alexander the Great, Ciro el Grande, Alejandro el Grande, Constantine the Great, Charlemagne the Great, Constantino el Grande, Carlomagno el Grande, Catherine the Great, Catherine la Grande, weren't so great after all. no eran tan grandes después de todo. They're all dead. Todos están muertos. Other people are sitting on their thrones, Otras personas están sentados en sus tronos or they don't even exist anymore. o ni siquiera existen más. No one Nadie at any time en ningún momento will ever sit on God's throne se sentará jamás en el trono de Dios, except God himself. excepto Dios mismo. That's why it's amen. It is always right to say, God rules, God is in authority. Siempre es correcto decir, Dios gobierna, Dios está en autoridad, God is sovereign, God is the king. Dios es soberano, Dios es el rey. And after spending time magnifying and praising God for his reign and dominion, Y después de pasar tiempo magnificando a Dios y alabando su nombre por su reino, one might expect David to keep talking about his power and his authority and his might. uno esperaría que David siguiera hablando de su poder, de su autoridad y de su fortaleza. After all, Nebuchadnezzar, king of Babylon, Después de todo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, proclaimed these very words proclamó estas mismas palabras in Daniel 4, verse 3, en Daniel 4, versículo 3. after he saw how God protected Daniel and his friends in the fiery service. Después de ver cómo Dios protegió a Daniel y a sus amigos en el horno ardiente. Nebuchadnezzar recognized that as great as his power was, God's power was greater. Nabucodonosor lo reconoció, que aunque su poder era muy grande, el poder de Dios era más grande aún. But David doesn't keep talking about God's great power. Pero David no continúa hablando del gran poder de To Dios show us how great God really is, para mostrarnos cuán grande Dios realmente es. fills out what he gave us as headlines in verses 8 and 9. Él comienza a llenar aquello que nos dio como títulos en el verso 30 en verse what? 8 and 9. En el Salmo 89. 8 y Yeah, 9. Psalm 89, okay. No, I'm not No. going to read it. Versículos 8 y 9, See, perdón. he helps us see that this great God Él nos ayuda a ver que este gran Dios is a God of great grace. es un Dios de gran gracia. You remember in verses 8 and 9 how David repeats the name of God, Recuerda cómo en los versículos 8 y 9 David repite el nombre de Dios. gracious and merciful, Clemente y compasivo, slow to anger, abounding in steadfast love. lento para la ira y grande en misericordia. Now he begins to unpack that. Y ahora comienza a explicar eso. Great grace, verses 14 through Gran 21. gracia, versículos 14 al 21. Two ways God shows his grace to us. Dos maneras en las que Dios muestra su gracia. First, he shows it through common grace. Primero la muestra por medio de la gracia común. Verse 14, Versículo 14. the Lord, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. He speaks of God's grace revealed in his providence to all. Él habla de la gracia de Dios que se muestra en su providencia sobre todos. God doesn't reign in obscurity far away from his subjects. Dios no reina lejos, en oscuridad, lejos de sus siervos, Seated high on a heavenly throne, sentado en su alto trono celestial, unaware and uninvolved in the lives of those he created. sin saber lo que pasa y sin involucrarse en la vida de aquellos que Él creó. Are you falling? ¿Estás cayendo? Are you stumbling? ¿Estás tropezando? Finding it hard to find the strength to go on? ¿Se te hace difícil encontrar fuerzas para continuar? God will uphold you. Dios te va a sostener. You bow down under the weight of responsibilities, Caes bajo el peso de tus responsabilidades, pressures, or sin. presiones o pecado. He will raise you up. Él te va a levantar. He's a God of grace. Él es un Dios de gracia. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season.
Los ojos de todos miran a ti, tú les das su comida su tiempo. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. These two verses tell us that everything in creation is absolutely dependent on God for their existence. Estos versículos nos dicen que todo en la creación depende absolutamente de Dios para It existir. doesn't matter if we acknowledge our need or not. No importa si reconoces tu necesidad o no. If God did not open his hand, we would have nothing. Si Dios no abre su mano, no tendríamos We nada. would be nothing. No seríamos We wouldn't nada. survive. No sobreviviríamos. He is lavish in his generosity, Él es abundante en su generosidad. open-handed in his blessings, Tiene las manos abiertas con sus and bendiciones free in his giving. y es libre en su dar. And I think, how different is that from the way I was when I had kids in my home? Y pienso lo diferente que eso es de cómo era yo cuando tenía hijos en mi casa. Dad, can we get a soft drink this time? Papá, ¿podemos comprar un refresco esta vez? Water. Agua. Dad, do you think we could go bowling like the family down the street? Papá, ¿crees que podemos ir a jugar bolos como la familia abajo en la calle? Aren't there good books to read in the house? ¿No tienes buenos libros para leer en la casa? Can't we just be together? ¿No podemos solo estar juntos? I remember one time we were at a restaurant with my wife's dad, Recuerdo que una vez estábamos en un restaurante con el papá de mi esposa and I told my kids, you can get whatever you want on the menu. y les dije a mis hijos, pueden obtener lo que quieran del menú. And my son, who was probably 12 at the time, Y mi hijo, que tenía alrededor de 12 en ese momento, said, you're not paying for this, are you? dijo, tú no vas a pagar por esto, ¿verdad? Now, as a grandfather, I have changed my ways. Ahora, como abuelo, he cambiado mis formas. Anything you want, Todo lo que quieran. I'm much more like the Lord now. Soy mucho más como Dios ahora. Parents are often overwhelmed by the amount of time, energy, effort, sweat, wisdom, and money and thought it takes to provide for their children. Los padres usualmente se sobrecogen ante el tiempo, el dinero, la cantidad de pensar y el estrés que tiene que es de lidiar con niños. Governments spend countless hours, organize countless committees, make countless laws to make sure that their people are provided for, often with little success. Los gobiernos hacen muchas reuniones y muchos presupuestos para ver que su gente tenga lo que necesitan, usualmente con un poco éxito. God opens his hand Pero Dios abre su mano and satisfies the desire of every living thing. y sacia el deseo de todo ser viviente. He condescends to meet our needs. Él desciende para llenar nuestras He necesidades. gives us what we truly need to live a fulfilled life in this world. Él nos da lo que realmente necesitamos para vivir la vida en este So mundo. that's common grace. Así que esa es la gracia común, But there's another kind of grace, pero hay otro tipo de gracia and it brings satisfaction above all else. que trae satisfacción por encima de todo. Covenant grace. Es la gracia de pacto, The grace God shows to his people. la gracia que Dios le muestra a su pueblo. Verse 17, the Lord is righteous in all his ways and kind in all his works. Versículo 17, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. The word for kindness here might be better translated as loyal or unchanging. La palabra para bondad aquí se puede traducir mejor como leal o que no cambia. That's why it's kind. Por eso es bondad. God doesn't go back on his word. Dios no retrocede ante su palabra. It is a righteous word, Él es una palabra recta and he will not contradict his righteousness. y Él no contradecirá su rectitud. Is God kind to all? ¿Es Dios bueno con todos? Is God good to all? ¿Es Dios amable con todos? Yes. Sí, But J.I. Packer helps us with this. pero J.I. Packer nos ayuda. He says, God is good to all in some ways Él dice, Dios es bueno para con todos en algunas maneras and good to some in all ways. y bueno para con algunos en todas maneras. The some he refers to are those who know his steadfast love.
Los algunos a los que él se refiere son aquellos que conocen su amor, those who know his grace. aquellos que conocen su gracia. God is always good to them in Dios all ways. siempre es bueno para con ellos And these are en the todas las these are the maneras. promises he makes to them. Y estas son las promesas que él les hace. Verse 18, the Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. Versículo 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. It's not just calling on the Lord, No es solo invocar al Señor, it's calling on him in truth. es invocarlo de verdad. That's meant to exclude those who call out to God just because they're in trouble, Eso excluye a todos los que claman a Dios para simplemente obtener lo que and quieren then go on to live as though God doesn't exist. y luego viven como si Dios no existiera. God doesn't promise to be near those who see him as a cosmic servant, Dios no promete estar cerca de aquellos que lo ven como un siervo cósmico, someone they can call on to do their bidding when they feel like it. alguien a quien pueden invocar para hacer lo que ellos quieren cuando ellos necesitan. Those who call on him in truth are those who believe his promises, Aquellos que lo invocan en verdad son aquellos que creen sus promesas, seek to know and understand his word, que buscan entender y conocer su palabra and seek to trust and follow him. y buscan confiar en él y seguirlo. And on this side of the cross and resurrection, Y de este lado de la cruz y de la resurrección, those who call on him in truth aquellos que lo invocan en verdad are those who call on him by him who is the truth, Jesus Christ. son aquellos que lo invocan por medio de aquel que es la verdad, Jesucristo. They come to him through the one who became sin for them, Ellos buscan a Dios a través de aquel que se volvió pecado por ellos, suffered the wrath of God in their place, que sufrió la ira de Dios en su lugar and has entered the Holy of Holies that they might come boldly in full assurance of faith. y ha entrado al lugar santísimo para que ellos se puedan acercar con confianza. How do I know God is near me? ¿Cómo sé que Dios está cerca de mí? Are you calling on him in truth? ¿Lo estás invocando en verdad? Yes. ¿Sí? He has said he is near you. Entonces Él dijo que Él está cerca de ti. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. Él cumple el deseo de los que lo temen, también escuchará su clamor y los salvará. The Lord fulfills the desire of those who fear him in a different way than he fulfills the desire of every living thing. El Señor cumplirá el deseo de los que le temen de una manera distinta a la que Él cumple el deseo de todos los demás We creados. read that back in verse 16. Vemos eso en el versículo 16. Because those who fear the Lord have different desires than those who don't. Porque aquellos que temen al Señor tienen deseos diferentes de aquellos que no lo They temen. desire God's glory. Ellos desean la gloria de They Dios. desire to walk in God's ways. Desean caminar en los caminos de They Dios. desire to see Jesus' name exalted. Desean ver el nombre de Jesús exaltado. So God hears their cry and he saves them. Así que Dios escucha su clamor y los salva. Verse 20. Versículo The Lord 20. preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Psalm 121 says, Salmo 121 dice, the Lord will keep your going out and your coming in el Señor te guardará en tu salida y en tu entrada, from this time forth and forevermore. desde este momento en adelante y para siempre. He doesn't do that for everyone. Él no hace eso con todos. We are not all part of the family of God that will end up in God's presence. No todos somos parte de la familia de Dios que terminará en la presencia de There Dios. is a distinction being made right here. Aquí se está haciendo una clara distinción. David describes the people who know God is good in all ways David describe a los que conocen a Dios como buenos, as those who call on God in truth, como aquellos que invocan a Dios en verdad, those who fear God, como aquellos que temen a and Dios those who love God. y como aquellos que aman a Dios. And they're all the same person. Y todos ellos son la misma persona. It's the one who sees and has experienced God's grace in Jesus Christ. Son aquellos que han visto y han experimentado la gracia de Dios en Jesucristo. So while God is good to all, Así que aunque Dios es bueno con todos, there are different outcomes for those who know the fullness of God's grace and those who don't. hay diferentes resultados para aquellos que conocen la gracia de Dios y aquellos que no. Those who don't call on God in truth, fear God, and love Him, Aquellos que no lo invocan en verdad, que no lo temen y que no lo aman, show that they have never known God's love for them. muestran que ellos nunca conocieron el amor de Dios por They've ellos. never acknowledged or renounced their sin, Nunca han reconocido o renunciado a sus their pecados, inadequacy, su
inaptitud, their rebellion, su their rebelión, pride, their su orgullo, self-sufficiency, su autosuficiencia and their need for the grace of God. y su necesidad por la gracia de Dios. And there is a certain outcome for those who refuse the grace of God. Y hay un resultado certero para aquellos que rechazan la gracia de Dios. They will be destroyed. Ellos serán destruidos. It's the first time David refers to the fate of those who don't honor God as king nor see their need for his grace. Esta es la primera vez que David se refiere al resultado de aquellos que no han temido a Dios. But the wicked being destroyed is also an expression of God's love. Pero que los impíos sean destruidos también es una expresión del amor de Because Dios. God protects those he loves from those who would harm them. Porque Dios protege a aquellos que Él ama de aquellos que los pueden herir. God ensures that the kingdom of heaven will be made up of those who love the king. Dios garantiza que el reino de Dios esté conformado por aquellos que aman al rey. Which brings us to a final question. Lo que nos lleva a una última pregunta. What assurance do we have that we won't be among those God destroys? ¿Qué garantía tenemos de que nosotros no estaremos entre aquellos que Dios destruya? How faithful have we been in giving this great God the great praise he deserves? Cuán fieles hemos sido en darle a este gran Dios la gran alabanza que Él se merece. How consistent, passionate, and adequate has our praise been? Qué tan consistente, adecuada y apasionada ha sido nuestra alabanza. And how well have we loved him? Y qué tan bien lo hemos amado. Surely not well enough. Ciertamente no lo suficientemente bien. But this is the good news of grace. Pero estas son las buenas noticias de gracia. Jesus did. Jesús sí lo hizo. I remember having a conversation with an individual a few years ago Recuerdo haber hablado con un individuo hace unos cuantos años who was struggling with his lack of affection for God. que estaba luchando con su falta de afecto por Dios. That I don't love God enough. Decía, yo no amo a Dios I suficiente. don't pray enough. Yo no oro suficiente. I don't feel like obey God the way I should. Yo no siento que yo obedezca a Dios como yo debería. And it came to me in that moment. Y en ese momento vino a mí. Jesus did all those things for us. Jesús hizo todas esas cosas por nosotros. Prayed like we never could. Él oró como nosotros nunca podríamos. He obeyed like we never could. Él obedeció como nosotros And nunca he podríamos. praised like we never Y could. Él alabó como nosotros Jesus nunca praised his Father podríamos. perfectly. Jesús Amen. alabó a su Padre a la He perfección. trusted his Father without wavering. Él confió en su Padre sin titubear. He depended on his Father completely. Él dependió de su Padre por completo. More than that, he gave up his body to Roman soldiers Y más allá de eso, Él entregó su cuerpo a soldados so romanos that he might hang on a cross and receive the wrath of God as our para que substitute. Él fuera colgado en una cruz y recibiera la ira de Dios como God nuestro will not sustituto. destroy us because he destroyed his Son in our place. Dios no nos destruirá a nosotros porque Dios destruyó a su Hijo en nuestro But lugar. he wasn't destroyed because death couldn't hold him. Pero Él no fue destruido porque la muerte no lo podía detener. He rose from the dead. Él resucitó dentro de los And now muertos. he's reigning and interceding for us until the day he returns. Y ahora reina e intercede por nosotros hasta el día en que Él And he's vuelva. coming back for the bride he redeemed. Y regresará por la esposa que Él está That we preparando. might spend eternity praising the one whose greatness knows no end. Para que nosotros pasemos la eternidad alabando a aquel cuya grandeza no tiene fin. So, it is in Christ. Así que Always, es only, en and forever Cristo, siempre, solo en Él y para siempre, that we are able to join in the heavenly choir. que nosotros podemos unirnos al coro Jesus celestial. as our passionate choir director, Como Jesús, nuestro director de coro apasionado, leading us in eternal praise to the Father. liderándonos en eterna alabanza al Padre. And the only qualification for getting into that choir Y el único requisito para poder is entrar a that ese coro you are totally unqualified for being in that choir. es que estás totalmente descalificado para estar en ese And you coro. know it.
Y tú lo sabes. So you look to the grace that God has provided Así que levantas tu vista a la gracia que Dios proveyó in Jesus Christ. en Jesucristo. Because ultimately, it wasn't King David who would fulfill the words to bless God's name forever. Porque en última instancia no fue el rey David quien cumpliría las palabras de bendecir el nombre de Dios para Not siempre. you and me. Y no es tú y yo, It's King Jesus. es el rey And Jesús. that's why David can end the psalm with this. Y por eso David puede terminar el salmo con esto. My mouth will speak the praise of the Lord, Mi boca proclamará la alabanza del Señor, and let all flesh bless his holy name forever and ever. y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. You may have just said this, but that's okay. Puede ser que acabamos de decirlo. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. We are going to be a part of that choir because we trust God for his grace. Nosotros seremos parte de ese coro porque hemos confiado en Dios y su We gracia. don't stop there, Pero no nos detenemos ahí. because those who know the greatness of God and his grace Porque aquellos que conocen la grandeza de Dios y su gracia, will never lack reasons to praise him nunca les faltarán razones para or alabarlo a desire to see others join in. o el deseo de que otros se les unan. And you know what it looks like when others join in? ¿Y sabes cómo se ve cuando otros se unen? Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. That's what it's going to be like. David's prayer will be fulfilled because Jesus has ensured it will be fulfilled. La oración de David se cumplirá porque Jesús ha garantizado que se And cumplirá. as those who've experienced the life-transforming grace of God Y como aquellos que hemos experimentado la gracia transformadora de Dios through the life, death, and resurrection of Jesus Christ, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, may we be among those whose voices are the loudest que nosotros estemos entre aquellos cuyas voces son las más fuertes and whose lives are the holiest y cuyas vidas son las más santas and whose hearts are the most joyous. y cuyos corazones son los más gozosos. All to the praise of his glorious grace. Todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Father, we commit these words to you. Padres, nos entregamos y entregamos estas palabras a ti. We ask that in the midst of our challenges Te pedimos que en medio de nuestros retos against sin contra el pecado and suffering y el sufrimiento and sorrows y las and tristezas y self-sufficiency, la autosuficiencia, that we would not lose sight que no perdamos de vista of the great praise that you deserve as our great God. la gran alabanza que tú mereces como nuestro gran Dios. And may we experience your great grace again and again and again, Señor, y permítenos experimentar tu gran gracia una y otra vez, so that we might bless your name every day. para que bendigamos tu nombre todos los días, For the glory of our great Savior Jesus. para la gloria de nuestro gran Salvador In Jesús. his name we pray. En su nombre oramos. Amén. Amén.